Pues vamos entonces a arrancar. Buenas tardes y muchas gracias a todos por vuestra presencia aquí hoy. Como bien comentaba Baltasar, esta es una de las primeras experiencias que vamos a comentar hoy sobre aplicaciones en el campo médico, y esta es una aplicación muy particular de juegos, no necesariamente solo porque queríamos como alternativa de contenido, sino yendo un poquito más allá como medio de evaluación. Y esto se debe a que una de nuestras primeras experiencias fue traducir un curso presencial que existía, un curso de capacitación que había en el Hospital General de Massachusetts, y que queríamos llevarlo a una versión online. Y cuando estábamos llevando este curso a esta nueva versión online, nos encontramos con determinadas necesidades que nos acabaron llevando a intentar pasar toda la parte de evaluación de ese curso a juegos o simulaciones o elementos interactivos que los pudiésemos utilizar para evaluación. El contexto, ya lo he mencionado, esto es un desarrollo que hicimos en colaboración con el Hospital General de Massachusetts y en particular con el Laboratorio de Ciencias Computación que hay en ese hospital, que es un centro de investigación afiliado a la Escuela de Medicina de Harvard, donde estuve yo durante unos meses trabajando y colaborando en este desarrollo, más por supuesto con todo el apoyo desde Madrid del equipo de EUCM, que estaba también muy pendiente de todo el desarrollo. Y el contexto del curso en el que lo hacíamos era un curso de capacitación sobre la gestión de materiales peligrosos. Es un hospital con muchos centros de investigación y en concreto donde se trabaja mucho pues investigación con agentes infecciosos, y estos agentes infecciosos pues ocasionalmente estos grupos de investigación pues necesitan enviarlos de un lado a otro del país y preparar los paquetes, los que llevan pues por ejemplo un cultivo de tuberculosis y tienes que enviarlo a otro sitio. Entonces eso evidentemente no se envía por correo ordinario, pero casi, y lo que tienen que hacer las personas que preparan estos paquetes es que tienen que estar certificados. Es obligatorio por la normativa nacional que el hospital certifique a sus empleados para que puedan hacer este tipo de envíos. Entonces, cada 2 años, toda la gente que vaya a estar trabajando con este tipo de materiales tenía o tiene que ir a un curso presencial en el que durante prácticamente un día entero tienen una serie de sesiones teóricas donde les explican o les refrescan toda la normativa, la legislación, cómo se tienen que preparar los envíos, cómo se tienen que etiquetar, cómo se tienen que gestionar. Hacen también durante estas sesiones, y esto es importante, una demostración práctica que la persona, el formador que está dando la certificación, se lleva todo el material para preparar unos paquetes y los preparan allí y todo el mundo lo ve, y por último hacen un test teórico. Entonces al final del día has estado en todas las sesiones, has hecho el test, has visto la demostración práctica, estás acreditado y puedes durante 2 años enviar paquetes. Dentro de 2 años tendrás otra vez que volver a obtener la certificación. Pero claro, esto en el entorno tan peculiar del hospital pues era problemático. Para empezar, pues todos los señores que estaban yendo a estos cursos de certificación pues eran profesionales muy ocupados, es además un campus distribuido, con lo que además tenían pues prácticamente que perder un día completo, que ir a un sitio que estaba en el otro extremo de la ciudad de Boston para poder hacer la acreditación, y además que bueno, la sesión pues tenía fama de no ser el día más feliz de tu vida precisamente, era un material espeso, bastante duro y que costaba trabajo. Entonces bueno, pues para intentar aliviar un poquito eso, y dado que había mucha resistencia contra esa capacitación, pero la capacitación había que hacerla, la propuesta fue: ¿y si cogemos esto y nos lo llevamos a un curso online? Si podemos hacer que todo este proceso de certificación se haga online. Y ese fue el primer paso, convertir este tipo de certificación que he explicado en un curso online. Entonces nos pusimos a ello los distintos grupos implicados, a los que voy a mencionar brevemente en algunos momentos de la charla, porque también el que hubiese tantos grupos distintos pues era problemático. Por un lado estábamos nosotros, la UCM, más el equipo del Laboratorio de Ciencias de la Computación que tenían en Boston, y por otro lado estaban los responsables de los cursos online, que son el CRP, el Clinical Research Program, y los responsables de la Oficina de Bioseguridad, que son los que emiten la certificación, son los que tienen que dar fe de que los empleados del hospital están capacitados para hacer los envíos. Y de hecho, si hay algún problema de alguien que hace envíos sin estar capacitado, son responsables subsidiarios, con lo cual para ellos era muy importante que en este paso al curso online no estuviésemos perdiendo precisión, formación, etc. Entonces, bueno, la parte básica pues fue sencilla. La documentación que se leía normalmente, los handouts que se le daban a las personas, pues simplemente era poner los PDFs. Para la parte de las clases pues hicimos unas grabaciones de las diapositivas, aunque no se veía el profesor, pero con la voz en off explicando toda la normativa y todas las cuestiones que antes se daban en el curso normal.
y unos test de contenido, que eran pues test de preguntas múltiples. Entonces, toda esa parte, digamos, estaba más o menos controlada y el curso pues tiene este aspecto, no es muy relevante lo que se vea, pero vamos, básicamente empezábamos teniendo los enlaces para poder ver las charlas grabadas, donde estaban todas las presentaciones con todo el material, y cuando ya habías visto todas las charlas, pues ibas y pinchando en la parte de abajo, decías obtener certificación, y te mostraban el test, que era un test básicamente muy parecido al que se hacía en la certificación presencial, solamente que llevado a un formato vídeo. Y claro, hasta aquí muy bien, pero dije que lo otro que tenía, y uno de los puntos clave de este proceso de certificación, era la demostración práctica que siempre hacía el responsable o la responsable de la certificación, que se llevaba todo el material y lo ponía. Primera idea, grabamos todo eso en vídeo y ponemos el vídeo, pero en la oficina de capacitación eso no les gustaba, porque ellos decían, no, yo es que cuando ellos vienen a mi sesión, ellos están delante de mí y yo estoy hablando con ellos y sé que han visto todo el montaje, sé que lo han entendido, les he podido ir haciendo preguntas y sé que han estado pendientes. Un vídeo, la tecnología me va a permitir saber si han lanzado el vídeo y si ha terminado el vídeo, pero hasta ahí, no sé si el hombre se ha ido a tomar un café, si lo ha ignorado directamente o qué ha pasado. Entonces, directamente me dijo, no estoy cómoda poniendo esto en un vídeo. Pues de ahí la idea, vamos a intentar buscar otra cosa, y aquí es donde entra la parte de los juegos. Pues entonces, vamos a crear un juego que simule todos los pasos de crear un envío. Ese juego lo tienes que jugar tú, y no hay manera de que simplemente te vayas, porque el juego evidentemente no juega solo. Es una cosa muy interactiva. Además, como ellos hablaban durante el proceso, durante el juego, vamos a ir haciéndoles preguntas y decirle, oye, ¿esto cómo lo harías? ¿Esto cómo se hace? ¿Esto cómo se deja de hacer? Le vamos a dejar además que cometa errores, que haga cosas en el orden incorrecto, y entonces le dejamos que lo haga y luego se lo decimos. Oye, mira, esto no se hacía así y tal, para tener un poco parte de experiencia educativa. Y lo fundamental, que además estaba diseñado y pensado para que fuese necesario completar el juego para obtener la certificación. Sin terminárselo, sin preparar el paquete del juego, no te certificas. Y eso es lo que hicimos, eso es lo que empezamos. El diseño lo diseñamos como un tutorial interactivo en el que vas pasando por todos los pasos en realidad están muy bien definidos, y tienes que ir pasando por todos los pasos de la preparación del paquete. Primero preparas el paquete para el envío, a continuación te dejamos que te pierdas, que divagues un poco, que cometas algunos errores y te lo vamos diciendo, y por último mucho énfasis en las normativas de etiquetado, que al final es lo más importante. Lo que suele suceder es un paquete mal etiquetado, en cuanto pasa el primer control de una agencia de transporte, dicen esto está mal etiquetado, y entonces se destruye, con un proceso además carísimo de llevarlo a centros especiales y tal, y seguramente solo porque habías escrito mal una etiqueta, puesto la que no era, pues has perdido a lo mejor un cultivo que te había llevado años de investigación preparada. Entonces, bueno, lo que iba a cubrir el juego, todo este tutorial, primero la preparación de los contenedores primarios, también voy a introducir un pelín la terminología, la preparación del contenedor secundario de contención, que es este bote con una espuma especial, con una bolsa especial, etc. La preparación del embalaje del hielo seco, que también a la vez enfatizaron mucho, se cometen muchos errores manejando el hielo seco, que es tóxico, que genera gases, que es complicado de manejar. Y por último, el etiquetado. Entonces, básicamente el juego nos va llevando por todas esas etapas de construcción. Yo creo de todas maneras que lo más sencillo es enseñarlo. Tengo un vídeo cortito, porque jugarlo yo y poner aquí toda la partida sería demasiado largo, pero esto es básicamente lo que veía el alumno durante el test interactivo. Llegaba un momento en el que el test interactivo saltaba directamente aquí, y entonces cuando ellos pinchaban en comenzar, el juego se lanzaba. Entonces el juego, cuando se lanza, lo que nos muestra es una mesa de trabajo en la que están todos los materiales que podemos necesitar para hacer el envío, y entonces al principio el usuario puede pasar un ratito explorando, examinando todos los objetos, viendo a ver qué son, para qué sirven, qué función juegan en la preparación del envío, y mirando más información sobre el envío que está preparando, en este caso un cultivo de fiebre bovina y un cultivo de tuberculosis, que queremos enviar a otro centro de investigación. Luego voy a ir saltando. Preparas, una vez que ya has examinado todo y te aseguras que lo tienes todo, pues empiezas con la preparación de los contenedores primarios, que son los tubitos de ensayo sellados, y entonces en determinados momentos vamos además preguntando, oye, ¿cómo preparas el contenedor primario? ¿Primero el absorbente o primero el sellante? ¿Cuál de los dos pones primero? ¿En qué orden? Permitiendo además que ponga la respuesta equivocada, etc.
Y en determinados momentos, para enseñar algunas interacciones, como por ejemplo esto, que sería cómo sellar el bote, pues incluíamos vídeos explicativos de algunos de los pasos que fuesen más de manejo y que con nuestra simulación inicial pues no fuese sencillo plantearlo o enseñar ese concepto. Entonces, los vídeos nos mostraban estas cosas y seguíamos con los pasos, más preguntas, más tal. Este era el funcionamiento básico. Voy a enseñar simplemente en el vídeo a continuación la preparación del trabajo con el hielo seco. Hacemos un poco de fast forward porque se nos da un rato. Y después, pues bueno, teníamos también la nevera con el hielo seco para prepararlo, para que vayas midiendo cuánto hielo seco vas echando, porque luego es importante que etiquetes exactamente qué cantidad en kilos de hielo seco has introducido. Y como el mano del hielo seco es especialmente delicado, pues ahí lo enfatizamos mucho, explicábamos todos los riesgos que tiene, que se debe manejar una habitación bien ventilada, que va a generar gases, que realmente es un material peligroso y que por tanto necesita etiquetas especiales. Entonces también explicábamos la etiqueta del hielo seco, cómo se pone, cómo se anotan las informaciones adicionales, en fin, toda la parte de trabajo con el hielo seco. Y luego ya por último, más adelante, la preparación final de la caja, el cómo cerrar bien la caja, porque este es otro de los riesgos habituales. Si sellas con esta última bolsa de plástico la caja, como el hielo seco emite gases, pues la caja puede estallar y entonces bueno, se monta un lío importante. Entonces, enfatizando todos los motivos que acaban haciendo que un paquete no llegue a su destino. Y el último ya, como decía, la importancia del etiquetado. Tener que poner las etiquetas, tener que anotarlo todo y sobre todo el paso final, tener que preparar lo que es la declaración del envío, lo que ahí llamamos en inglés la Shipper's Declaration, en la que tienes que poner toda la información de qué estás enviando y además calcular el factor Q de peligrosidad que tiene el paquete para ver las características que tiene que ver el envío. Y entonces, bueno, esta es la hoja de la declaración y el último paso es firmar la hoja. Y esto es importante y lo enfatizamos especialmente en nuestro juego porque es precisamente la persona que firma esa hoja la que obligatoriamente tiene que estar certificada. Si alguien firma una hoja de estas sin estar certificado, se mete en un lío, se mete en un lío el hospital, se mete en un lío pues todo el mundo básicamente. Y una vez que ya habías llegado al paso de firmar la etiqueta, ya el juego terminaba ahí y ya no necesitabas seguir. Este era el juego, ya he dicho, con sus preguntas, con sus interacciones y tal, y ahora muy por encima, porque tampoco quiero meterme a fondo de los temas tecnológicos, una pequeña descripción de la parte técnica, de cómo hicimos esto, cómo lo hicimos funcionar, y un poquito cuando estamos jugando, qué es lo que está pasando realmente por debajo y cómo está funcionando esto. El juego está creado con EA Adventure, ya ha habido algún otro evento de Madrid donde se ha hablado de EA Adventure, nos lo ha presentado Baltasar, entonces no me voy a detener mucho más ahí. Simplemente utilizando la plataforma EA Adventure creamos los juegos con fotos. Ellos tenían en el laboratorio de ciencias de la computación, tienen un estudio fotográfico y allí vino la señora que se encarga normalmente de la certificación, que de hecho es la directora de la unidad de bioseguridad, trajo todos los materiales, se trajo su nevera de hielo seco, se trajo el paquete preparado, se trajo los tubitos con los virus, porque en realidad eran harina uno y agua al otro, nos lo dijo al principio para que no estuviésemos tensos, y también fue además ella la que estuvo haciendo los vídeos, que cuando se veía esas manos con los guantes morados trabajando con los tubitos, etcétera, esos vídeos los había grabado ella misma. Y luego después el material simplemente lo montamos con EA Adventure. Y luego hacíamos mucho uso del sistema de evaluación que tiene construido dentro EA Adventure, en particular todas esas preguntas, todos esos errores que se podían cometer, todas esas cuestiones, íbamos anotándolas todas para al final calcular una nota de, bueno, pues esto es un 100% de tasa de acierto, o ir descontando a medida que se cometían errores. En el otro lado, el lado del servidor, el curso se desplegó en la plataforma de cursos online que tienen allí montada en el hospital, que está gestionada por el Laboratorio de Ciencias de la Computación y que está basado en Dotlearn. Aquí hay, creo, mucha gente con experiencia previa con Dotlearn. Para los que no, decir muy brevemente que es un sistema de gestión del aprendizaje, un cruce entre Moodle y un sistema gestor de redes sociales o de más que de redes sociales, de comunidades de práctica, de aprendizaje colaborativo, de comunicación, etc. Digo también lo de más o menos porque es un sistema de código libre y llevan tantos años quitándole cosas, poniéndole cosas y modificándolo que en realidad ya están bastante lejos de lo que era el Dotlearn original. Pero esa parte de Dotlearn original nos gestionaba para el curso los widgets para los contenidos, la capacidad de cargar objetos de aprendizaje, el tener foros, el tener comunicación, etc. Y dentro de Dotlearn, uno de los módulos es el módulo LORS, Loss Management, que es un gestor de unidades de aprendizaje secuenciales, que soporta contenidos en distintos estándares para poder hacer secuencias, pero lo que más nos interesaba en este caso
soporta en particular Scorm, la versión 1.2, no la última, pero soportaba Scorm 1.2. Entonces, con esto es con lo que creamos todo el test. Todo el test, las preguntas tradicionales son test estándar de LORS y luego el juego está empaquetado, que es una característica de Adventure, está empaquetado como un score, como un objeto activo según la especificación Scorm. Entonces utiliza el puente de comunicación que permite Scorm establecer entre el contenido y el sistema de gestión de aprendizaje para devolver las notas al servidor cada vez que el usuario terminaba la pantalla. Entonces, esta es la configuración del cuestionario. Vemos que junto al resto de cuestiones que están en esto es la interfaz del módulo de evaluación que tiene su sistema de gestión del aprendizaje, y que el ejercicio de empaquetamiento es uno más de los recursos del proceso de evaluación, del proceso de certificación. Y pone además las notas utilizando el raw score, que es uno de los parámetros que se puede pasar con Scorm 1.2, utilizar eso para ver qué puntuación en la simulación había obtenido cada uno de los alumnos. Entonces aquí dos cosas. La puntuación obtenida aquí era un 20% de la puntuación final, junto con los otros 6 test, pero además era obligatorio haber estado por encima del 80% en la prueba del juego. Si estabas por debajo del 80%, te invitaban a repetir el proceso de evaluación tranquilamente, y hasta que no conseguías estar por encima del 80 global y 80 en particular aquí, no te daban la certificación. Ahora mismo, y por concluir ya, esto ahora hubo que darle algunos martillazos a los módulos de Scorm y tal, porque tenían algún problemilla, pero una vez resuelto todo eso, el curso lleva desplegado desde 2010, y ahora mismo, aunque no se ha eliminado el curso presencial, lo que se da es la opción. Puedes ir a la certificación presencial o hacer la certificación online. La certificación que te dan es la misma, los usuarios certificados están en la misma base de datos. Para los que han hecho la presencial, lo que tienen en el archivo de esa persona son las respuestas de los cuestionarios y las hojas de firmas de que habían atendido la sesión, y lo que tienen los que han hecho la online son los resultados de los cuestionarios, la puntuación en el juego y la traza de ejecución en el juego con todos los pasos que siguieron para crear el paquete. Y eso es lo que tienen en la ficha durante esos 2 años para decir: este señor o esta señora está certificado para poder hacer los envíos. Como conclusiones, y con esto ya cierro del todo, la primera es que hemos conseguido con éxito una idea que veníamos además desde hace tiempo defendiendo, que era: aquí los juegos no solo para aprender y tal, hay una relación entre los juegos y evaluar, porque los juegos son experiencias de aprendizaje auténtico, y buenos juegos podemos hacer que sea equivalente a conseguir superar esos juegos, a haber adquirido los conocimientos adecuados, a ver si en medida, y esto lo tenemos funcionando, en marcha y aceptado precisamente por la unidad de certificación, que eran los que además más resistencias ponían a cualquier desviación sobre poder de verdad verificar que se había aprendido. La otra, las ventajas de los estándares. Gracias a que Adventure ha estado siempre muy cerca del mundo de los estándares, con la posibilidad de empaquetar como Learning Object, con la posibilidad de empaquetar con Scorm 1.2 o con 2004, pues eso, conectarlo, estos scores al sistema que tenían montado allí, pues fue relativamente sencillo, y hemos conseguido que funcione. Y todo con un coste de desarrollo moderado, no trivial, pero sí moderado. Es cierto que utilizábamos un estudio que tenían ahí, pero por ejemplo no fue más costoso, ni llevó ni más tiempo ni más recursos que la parte de grabar la parte de las clases presenciales con las diapositivas. No fue más complejo ni más caro que eso. Así que con eso estamos, y están también ahí en el hospital tremendamente satisfechos. Ya un último comentario, aunque no lo he enfatizado aquí en esa charla, también fue para nosotros como grupo de experiencia de aprendizaje sobre lo complicado que es diseñar juegos educativos para adultos que nunca han jugado, que no quieren jugar, y que además cuando están haciendo esta certificación son claramente en ese momento un público hostil contra el proceso, porque no les gusta tenerse que certificar cada 2 años. Y bueno, en general es una de las experiencias más satisfactorias, estamos muy contentos. Voy simplemente a dejarlo aquí, estoy ya en tiempo y creo que tenemos unos minutos para algunas preguntas. Si tenéis alguna pregunta, la decís en voz alta y él la repite para que se grabe por el micrófono, porque no tenemos micrófono de mano. Sí. Sí, yo quería saber si cuando está jugando y quiere conseguir la certificación tiene algún tipo de retroalimentación. Si sabéis si ha fallado o no, o solo lo sabe al final con la puntuación. Sí, la pregunta, lo reitero para la cámara, es si mientras estás jugando y vas haciendo tus decisiones y tienes retroalimentación para saber si estás cometiendo errores o no. Y sí, la respuesta es sí, y además en todos los casos. Cada vez que hay una pregunta de selección múltiple, te decimos si la has acertado o no,
y según lo importante que fuese, o te obligamos a seleccionar la buena, si es un concepto fundamental, o simplemente te dejamos seguir después de decirte, bueno, eso no era así, pero sigamos con el proceso. Y cuando intentas hacer una acción fuera de orden o con algún error en ese sentido, también simplemente te dice, no, primero deberías hacer esta otra cosa. O sea, siempre convencido a todo. ¿Una pregunta más? Sí. Has comentado que registráis, en la aplicación registra todos los eventos que se han producido. ¿Habéis hecho algún análisis de los eventos, imagino con usuarios reales, de cómo se comporta ese usuario? ¿De cuáles son? ¿Qué perfiles o...? O sea, la pregunta es si con todos los datos que estamos recuperando, cuando estamos haciendo seguimiento, si hemos hecho análisis adicional sobre ellos. No, la verdad es que no, los registramos y lo que sabemos, aunque tenemos acceso y cuando los primeros usuarios estaban entrando en el sistema estuvimos mirando cuáles eran los errores que se cometían, después no hemos entrado a hacer un análisis de los, ahora que ya está con los usuarios reales, de los más frecuentes y tal. No lo hemos hecho, pero bueno, es una cosa que deberíamos intentar hacer porque tenemos información.